La capilla olía a lirios y a pérdida. Me quedé de pie al fondo del gran salón, con las manos tan apretadas que los nudillos se me habían puesto blancos bajo la piel pálida. El aroma de las flores funerarias, demasiado dulce, demasiado empalagoso, se mezclaba con el frío olor a piedra de la antigua catedral, donde se había llorado la muerte de generaciones de gobernantes. Cientos de personas llenaban los bancos, con la cabeza inclinada. Sus costosas ropas negras formaban un mar de dolor al que yo no pertenecía. Yo solo era una criada, una sirvienta, alguien destinado a mezclarse con el papel pintado, a rellenar vasos, arreglar cortinas y desaparecer. Pero hoy no podía desaparecer. Mis dedos temblaban mientras los presionaba contra la áspera tela de mi uniforme, gris liso, sin adornos, marcándome como lo que era. Trabajo invisible en un mundo de poder y linajes. Los otros sirvientes estaban de pie junto a mí contra las paredes, con el rostro cuidadosamente inexpresivo, pero podía sentir sus miradas de reojo. Sabían que algo andaba mal conmigo. Llevaba temblando desde el amanecer, desde que ayudé a preparar su cuerpo, desde que vi lo que nadie más parecía ver. El ataúd en la parte delantera de la catedral estaba tallado en roble antiguo, adornado con el escudo real, una cabeza de lobo coronada en plata. En su interior yacía Dominic Ashford, el rey alfa, el cambiaformas más poderoso de los 5 territorios. Un hombre que podía comandar ejércitos con una sola palabra, que había unido a las manadas fracturadas con su fuerza de voluntad y su brillantez estratégica. Un hombre que, según todos, era demasiado fuerte para morir. Pero también decían que estaba muerto. Yo sabía que no era así. La voz del sacerdote seguía sonando monótona, hablando del legado y el sacrificio, de un reino que había quedado sin su piedra angular. Junto al ataúd, los miembros del consejo se mantenían en una rígida fila. El anciano Rothman, con su barba plateada y sus ojos calculadores. El consejero Vance, cuya ambición se desprendía de sus poros como colonia barata. Lady Morwen, que llevaba años rondando el trono de Dominic, como un buitre esperando a Carrion. Y al frente, el hermano menor de Dominic, Sebastian, con el rostro cubierto por una máscara de dolor apropiado que no llegaba a sus ojos. Había servido en el castillo durante 3 años, el tiempo suficiente para aprender a leer las corrientes de poder, los sutiles cambios en la lealtad, la diferencia entre las emociones reales y la actuación, el tiempo suficiente para saber que algo en toda esta situación olía a podredumbre bajo el perfume. El recuerdo me vino a la mente sin que lo pidiera. Hace 2 noches, mientras llevaba sábanas limpias por el pasillo este, oí voces elevadas procedentes de la sala del consejo. La voz de Dominic, tensa, con una rabia apenas contenida. Si crees que voy a sancionar ese tratado, estás más equivocado de lo que pensaba. Luego, el tono más suave de Sebastián. Hermano, estás siendo irrazonable. Las manadas del norte necesitan esta alianza. Y una tercera voz, el susurro untuoso de Vance. Algunos líderes sobreviven a su utilidad. Pasé rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza, sabiendo que había oído algo peligroso. A la mañana siguiente, lo encontraron desplomado en su estudio. Al mediodía, el médico real, sobrino del anciano Rothman, lo declaró muerto. Veneno, susurraron. Un ataque enemigo, un trágico final para una magnífica lluvia. Por la noche me asignaron la tarea de ayudar a preparar el cuerpo para el velatorio. Fue entonces cuando lo vi. Lo sentí. Algo que nadie más parecía notar ni importarle. Su pecho se había movido. No mucho, solo un leve subir y bajar. Tan sutil que al principio pensé que lo había imaginado, pero luego vi cómo se le movían los dedos. Sentí el leve calor de su piel cuando todos los demás hablaban de lo frío que lo había dejado la muerte. Me quedé allí, paralizada, observando el ligero latido de su pulso en la garganta mientras los otros sirvientes lo vestían con ropas ceremoniales. Intenté decir algo. Creo que él es la ama de llaves. La señora Thornby me silenció con una mirada severa. No seas ridícula, muchacha. El médico lo examinó minuciosamente. Conoce tu lugar. Conoce tu lugar. Las palabras que habían gobernado toda mi vida. Yo era la hija de una omega que había muerto al dar a luz, criada en las dependencias del servicio, educada lo justo para ser útil, pero no lo suficiente como para ser una amenaza. Tenía el pelo rubio pálido que solía llevar recogido con severidad, ojos grises que había aprendido a mantener bajos y un instinto de supervivencia
que me decía que me mantuviera callada, pequeña, viva. Pero también había visto morir a la mejor amiga de mi madre de una misteriosa enfermedad cuando tenía 12 años, solo para descubrir años más tarde que la habían asesinado por amenazar con revelar la malversación de fondos de un miembro del consejo. Aprendí pronto que el silencio podía ser complicidad, que a veces el precio de mantener la cabeza gacha era ver cómo otra persona perdía la suya. El sacerdote levantó las manos y, ahora, como es nuestra tradición, entregamos su cuerpo al fuego sagrado para que su espíritu descanse en paz. Las palabras salieron de mi boca antes de que me diera cuenta de que las había pronunciado. Mi voz, débil, insegura, totalmente inapropiada, atravesó la catedral como una piedra atraviesa un cristal. Todas las cabezas se giraron. Cientos de ojos me encontraron al fondo de la sala. El sacerdote se quedó con la boca abierta a mitad de la frase. La expresión del anciano Rothman se ensombreció con furia. La mirada de Sebastián se fijó en mí con interés depredador. Mis piernas temblaban tanto que pensé que iban a fallarme. Los otros sirvientes a mi lado dieron unos pequeños pasos hacia atrás, distanciándose de mi transgresión. «¿Cómo te atreves?», sisió la señora Thornby a mi lado, clavándome los dedos en el brazo. «Pide perdón inmediatamente y él no estará muerto». Esta vez mi voz sonó más fuerte, impulsada por una certeza que no podía explicar. El rey Alfa no está muerto. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Entonces estalló el caos. Jadeos, murmullos airados, alguien gritando sobre la falta de respeto y la locura. La voz del anciano Rothman resonó en todo el espacio. «Sacad a esa chica inmediatamente. Esto es un lugar sagrado. Espera». Sebastián levantó una mano y la sala se quedó en silencio. Se acercó a mí con la fluida elegancia que poseían todos los cambiaformas. Sus ojos oscuros me evaluaban mientras hablaba. Su voz transmitía una peligrosa curiosidad. «Esa es una acusación muy grave. ¿En qué prueba se basa para formular esa teoría?» Todos mis instintos me gritaban que cediera, que me disculpara, que huyera. En cambio, me obligué a sostener su mirada. Ayer ayudé a preparar su cuerpo. Su pecho se movía. Su piel estaba caliente. Tenía pulso en la garganta. La chica está claramente perturbada. Vance intervino con suavidad. «El dolor nos afecta a todos de manera diferente. Quizás ella demuestre que estoy equivocado». Las palabras brotaron de mí con una imprudencia que no sabía que poseía. «Compruébelo de nuevo ahora mismo. Si miento, si estoy loca, castígueme como considere oportuno. Pero si tengo razón, trague saliva. Si tengo razón y lo queman vivo, habrán asesinado a su rey». El peso de esas palabras se posó sobre la multitud como un manto asfixiante. Vi el cálculo en los ojos de Sebastián, la furia en los de Rothman, el miedo en los de Vances. Fuera lo que estaba pasando aquí, fuera cual fuera la conspiración que se había desvelado, yo me había lanzado directamente a su camino. Sebastián ladeó la cabeza, con una pequeña sonrisa en los labios. Una jugada interesante, se volvió hacia el sacerdote. «Padre Gregor, ¿estaría dispuesto a examinar el cuerpo una vez más, simplemente para tranquilizar a los ciudadanos preocupados?» El sacerdote miró con incertidumbre a los miembros del consejo y luego asintió. Se acercó al ataúd con evidente renuencia y colocó los dedos sobre la garganta de Dominic. Pasaron largos segundos. La expresión del sacerdote pasó de escéptica a confundida y luego a conmocionada. Hay pulso», susurró, y luego, en voz más alta, con la voz quebrada. «Hay pulso. Está vivo». La catedral estalló. La gente se abalanzó hacia adelante. Los miembros del consejo gritaban unos sobre otros. La máscara de Sebastián finalmente se deslizó, revelando algo frío y calculador debajo. Y yo me quedé allí, temblando, sabiendo que acababa de salvar la vida de un rey y que muy posiblemente había firmado mi propia sentencia de muerte. La señora Thornby soltó mi brazo como si le hubiera quemado. El otro sirviente me miró con expresiones que iban desde el asombro hasta el terror. Había roto todas las reglas, cruzado todas las líneas, hablado cuando debería haber permanecido en silencio. El sacerdote llamaba al médico real, a los curanderos, con las manos temblorosas mientras ayudaba a sacar a Dominic del ataúd. En medio del caos, alcancé a ver el rostro del rey Alfa, todavía pálido, todavía inconsciente, pero indudablemente vivo. Y entonces Sebastián se plantó delante de mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo.
Has causado un gran revuelo, pequeña sirvienta. Su voz era suave, peligrosa. Me pregunto cómo te diste cuenta de lo que los médicos expertos pasaron por alto. ¿Qué te hace tan especial? No tenía respuesta. Yo misma no lo sabía. Lo único que sabía era que algo en mí había reconocido la verdad cuando todos los demás se habían conformado con las mentiras. Antes de que Sebastián pudiera decir nada más, la voz del anciano Rothman se alzó por encima del ruido. Detengan a esa chica. Puede que esté involucrada en la conspiración que ha llevado a esto. Unas manos fuertes me agarraron por los brazos. Los guardias me alejaron de la pared. Mi corazón latía con fuerza mientras me arrastraban entre la multitud. La gente se apartaba, mirándome con expresiones que no podía descifrar. ¿Era una heroína o una sospechosa? ¿Una salvadora o una cómplice? Cuando me llevaron junto al ataúd, lo vi claramente por primera vez. Dominic Ashford, el rey alfa, incluso inconsciente, incluso envenenado, irradiaba un aura de autoridad que me dejó sin aliento. Cabello oscuro, rasgos marcados, una cicatriz a lo largo de la mandíbula que hablaba de batallas sobrevividas. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales que el médico ahora intentaba frenéticamente fortalecer. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Sus párpados se habían abierto, desenfocados, pero conscientes. En ese breve instante, sentí que algo pasaba entre nosotros. Reconocimiento, pregunta, una conexión que no podía nombrar. Luego me llevaron a la cámara lateral, donde supuse que tendría lugar mi interrogatorio o mi ejecución. Detrás de mí, oí al médico gritar órdenes. Oí la suave voz de Sebastián tratando de restablecer el orden. Oí la confusión y el miedo de la multitud. Lo había conseguido. Había impedido que lo quemaran vivo. Ahora solo tenía que sobrevivir a lo que vendría después. Me encerraron en una cámara sin ventanas en lo profundo del ala este del castillo. Una habitación que había limpiado cientos de veces, pero que nunca esperé ocupar como prisionero. Las paredes de piedra sudaban condensación a pesar del calor del final del verano. Una sola lámpara de aceite parpadeaba sobre una mesa tosca, proyectando sombras que parecían respirar y moverse con malicia. Me senté en el banco de madera hacia el que me empujaron, con las manos aún temblorosas y la mente acelerada por todo lo que acababa de suceder. El funeral había sido 3 horas antes. 3 horas sentada en esa fría habitación, escuchando los pasos que pasaban por mi puerta. Voces que discutían en algún lugar por encima de mí. 3 horas preguntándome si realmente había salvado a Dominic Ashford o si simplemente había retrasado los planes de todos mientras me convertía en un blanco fácil. La puerta finalmente se abrió con un chirrido de bisagras viejas. Esperaba ver guardias. Esperaba la furia del anciano Rothman o la crueldad calculadora de Sebastián. En cambio, entró una mujer alta, de piel morena y ojos que parecían ver a través de las apariencias. Llevaba la túnica de una sanadora veterana, con una serpiente y un bastón bordados en hilo de plata sobre el corazón. «Soy la sanadora Cassian», dijo, con una voz que traía consigo la melodía de tierras lejanas. «Usted es la doncella que detuvo el funeral». Asentí, sin confiar en mi voz. Me estudió durante un largo momento y luego se sentó frente a mí, al otro lado de la mesa. «El rey Alfa vive gracias a ti». El veneno en su organismo, Lobo Spain, mezclado con belladona y otra sustancia que aún estoy identificando, tenía como objetivo ralentizar su corazón y su respiración hasta niveles casi imperceptibles. En otra hora, el veneno habría terminado lo que había comenzado. Hizo una pausa. «¿Cómo lo sabías?» «No lo sabía. Admití que simplemente lo sentí. Vi cosas que otros no vieron». «¿Tu nombre?» «Elena». Me resultó extraño decirlo en voz alta en esas circunstancias, como si pronunciar mi propio nombre pudiera hacerme más real, más vulnerable. «Elena Winters». «Bueno, Elena Winters, has creado una situación bastante complicada». Cassian se recostó en su silla con una expresión indescifrable. «La mitad del consejo quiere que te ejecuten por perturbar los derechos sagrados. La otra mitad quiere que te interroguen por tu posible participación en el envenenamiento». Sebastián se ha mostrado muy reservado al respecto, lo que me preocupa más que el ruido de los demás. Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Y qué quieres tú?» «La verdad». Sus ojos se endurecieron, y mantener a mi paciente con vida el tiempo suficiente para que despierte y nos cuente lo que pasó. Lo que me lleva al motivo por el que estoy aquí.
Sacó un pequeño frasco de entre sus túnicas. Vidrio oscuro sellado con cera. Necesito a alguien en quien pueda confiar cerca del Rey Alfa. Alguien que los conspiradores no esperen. Alguien lo suficientemente observador como para darse cuenta de lo que otros pasan por alto. ¿Quieres que lo vigile? La idea me parecía absurda. Soy una criada. Nunca lo permitirán. Ya lo han hecho. La sonrisa de Cassian fue cortante. Convencí al anciano Rodman de que tenerte cerca sirve para múltiples propósitos. Si estuvieras involucrada en el envenenamiento, podrías cometer un desliz y revelar algo. Si no lo estuvieras, ya has demostrado que te fijas en detalles que otros pasan por alto. Y ella dudó. Hay algo más. Algo que sentí cuando os examiné a los dos. ¿A qué te refieres? ¿A tu olor? Lo dijo con naturalidad, pero vi la curiosidad en sus ojos. Cambió cuando te llevaron ante él. Los cambiaformas se comunican a través del olor de formas que los humanos no pueden detectar. Pero los sanadores aprenden a leer los cambios sutiles. Cuando pasaste ante el Rey Alfa, tu olor se intensificó con algo que no había encontrado en años. Reconocimiento, resonancia. El calor inundó mis mejillas. Eso es imposible. No soy nadie. La hija de un Omega que nunca se ha transformado. Te hayas transformado o no, llevas sangre de cambiaformas. Cassian se levantó y colocó el frasco sobre la mesa entre nosotros. Esto es un antídoto, uno de los varios que estoy administrando. Pero hay algo que debes entender. Quien quiera que haya envenenado a Dominic Ashford sigue en este castillo. Tiene acceso, recursos y motivación. El Rey Alfa ha sido trasladado a sus aposentos privados bajo fuerte vigilancia, pero los guardias se pueden sobornar, los sanadores se pueden amenazar. Tú, sin embargo, su sonrisa se volvió casi aprobatoria. Eres una variable desconocida. Nadie sabe muy bien qué hacer contigo todavía. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Una cosa más. El Rey Alfa abrió los ojos brevemente mientras lo trataba. ¿Sabes lo que dijo? Negué con la cabeza. Se me hizo un nudo en la garganta. Dijo, la chica de pelo rubio. ¿Dónde está? La mirada de Cassian me atravesó. Estaba preguntando por ti, Helena, un rey que ha sido envenenado, que apenas se aferra a la conciencia, y su primer pensamiento coherente es encontrar a la criada que lo salvó. Eso debería decirte algo. Luego se fue, dejándome sola con un frasco de medicina y 1000 preguntas ardiendo en mi mente. Esa misma noche me trasladaron a una pequeña habitación de servicio adyacente a los aposentos del Rey Alfa. El espacio era apenas más grande que un armario, con una cama estrecha, un lavabo y ganchos en la pared para mis 2 uniformes, pero tenía una puerta que conectaba directamente con la habitación de Dominic, y esa puerta permanecía sin llave. Ayudarás al sanador Cassian con el cuidado del Rey Alfa. La señora Thornby me lo había comunicado con un disgusto apenas disimulado. No debes hablar con nadie de lo que veas o oigas. Desempeñarás tus funciones con absoluta discreción. Un solo error, un solo rumor de escándalo, y te encontrarás en una celda mucho menos cómoda que esta. Ahora, pasada la medianoche, me encontraba ante esa puerta comunicante con la mano en el picaporte. A través de la madera, podía oír el murmullo de unas voces, Cassian hablando con alguien, probablemente un guardia. Luego, unos pasos, el sonido de una puerta cerrándose y silencio. Abrí la puerta con cuidado. La habitación del Rey Alfa era enorme en comparación con cualquier habitación que yo hubiera ocupado jamás. La luz de la luna entraba por las altas ventanas, iluminando tapices que representaban antiguas batallas y ancestros honrados. La cama, enorme, tallada en madera oscura, dominaba el espacio. En ella, recostado sobre almohadas, yacía Dominic Ashford. Tenía un aspecto diferente al que tenía en el ataúd. El color había vuelto a su rostro, aunque su piel aún conservaba un tono pálido poco saludable. Su pecho subía y bajaba con respiraciones más fuertes que antes. Alguien le había quitado las túnicas ceremoniales y le había vestido con ropa sencilla para dormir. Incluso inconsciente, incluso debilitado, parecía llenar la habitación con su presencia. Me acerqué lentamente, con pasos silenciosos sobre la gruesa alfombra. Cassian había dejado instrucciones en la mesita de noche. Las horas de la medicación, los síntomas a los que había que estar atento. ¿Qué hacer si su estado empeoraba? Las leí 2 veces, memorizando cada detalle. Tú eres quien los detuvo, dijo con voz áspera, apenas más que un susurro que me hizo sobresaltar.
Me llevé la mano al pecho y me giré rápidamente hacia la cama. Los ojos de Dominic estaban abiertos, fijos en mí con una intensidad que me dejó sin aliento. Incluso debilitado, incluso envenenado, su mirada tenía el peso de la autoridad absoluta. Majestad, logré decir haciendo una torpe reverencia. No me había dado cuenta de que estaba despierto. ¿Debo llamar al senador Cassian? No. La palabra salió firme a pesar de su evidente agotamiento. Acércate, déjame verte bien. Todos mis instintos me decían que huyera, que llamara a los guardias, que recordara mi lugar. En cambio, me encontré acercándome a él, atraída por algo que no podía nombrar. Me detuve a unos metros de la cama, lo suficientemente cerca como para ver las finas líneas alrededor de sus ojos, las canas que se entremezclaban con su cabello oscuro en las sienes, la cicatriz que le recorría la mandíbula. Elena, dijo, y oír mi nombre en su voz me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. Cassian me dijo tu nombre, me contó lo que hiciste. Solo hablé, dije en voz baja. Cualquiera lo habría hecho. Su mano se movió ligeramente sobre la colcha, como si quisiera alcanzarme, pero le faltara la fuerza. Nadie más lo vio. A nadie más le importó lo suficiente como para arriesgarse. ¿Entiendes lo que interrumpiste? ¿Lo que casi lograron? Negué con la cabeza. Mi propio funeral. Una sonrisa amarga torció sus labios. Me envenenaron con algo diseñado para imitar la muerte tan fielmente que ni siquiera el médico real lo cuestionaría. Una hora más en esa cama y Sebastián sería rey. Se firmaría el Tratado del Norte. Las manadas del Este se venderían al mejor postor. Todo lo que he construido se derrumbaría mientras yo ardía viva, incapaz incluso de gritar. El horror de aquello me golpeó como un golpe físico. ¿Quién?, susurré. ¿Quién haría algo así? Eso es lo que necesito averiguar. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Y ahí es donde entras tú. ¿Yo? La palabra salió demasiado alta. Bajé la voz. Majestad, solo soy una sirvienta. No sé nada de política ni me di cuenta de lo que se les pasó por alto a médicos expertos. Hablaste cuando el silencio habría sido más fácil y seguro. Se movió ligeramente, haciendo una mueca de dolor. Eres invisible, Elena. La gente no cuida sus palabras delante de los sirvientes como lo hace delante de los nobles o los guardias. Ves cosas, oyes cosas que otros pasan por alto. Poco a poco fui comprendiendo. Quieres que espíe para ti. Quiero que sobrevivas. Su voz se suavizó ligeramente, porque quien quiera que haya hecho esto lo volverá a intentar. Y ahora que has descubierto su primer intento, querrán silenciarte. El lugar más seguro para ti es aquí, donde puedo protegerte, donde puedes ayudarme a identificar quién de entre mis consejeros más fieles me quiere muerto. Pensé en la mirada calculadora de Sebastián, en la sonrisa untuosa de Vance, en la furia del anciano Rothman. Pensé en la conversación que había escuchado en el pasillo hacía 2 noches, las palabras que me habían perseguido desde entonces. Algunos líderes sobreviven a su utilidad. Tengo miedo, admití en un susurro. Bien. La expresión de Dominic se suavizó ligeramente. El miedo nos hace ser cautelosos, pero ya has demostrado que tienes algo más valioso que la intrepidez. Tienes valor, la capacidad de actuar incluso cuando estás aterrorizada. Eso es lo que necesito ahora. Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos en el pasillo. Varios pares que se movían con determinación. La expresión de Dominic se endureció. Alguien viene. Escucha con atención. Por ahora, confía solo en Cassian. Vigila a todos los demás. Anota cualquier cosa sospechosa, cualquier cosa que te parezca rara. Esconde las notas. ¿Puedes hacerlo? Asentí con la cabeza, con el corazón acelerado. Buena chica. Las palabras, pronunciadas en voz baja, transmitían una calidez inesperada. Luego cerró los ojos y su respiración se estabilizó, como si hubiera vuelto a quedar inconsciente. La transformación fue instantánea y completa. Cualquiera que entrara ahora solo vería a un rey envenenado luchando por su vida, no a un hombre que planeaba desenmascarar a los traidores. Apenas tuve tiempo de volver a la mesa de medicamentos antes de que se abriera la puerta. Sebastián entró, flanqueado por 2 guardias y el anciano Rothman. Los ojos del joven Ashford me encontraron inmediatamente, con una expresión indescifrable. «Veo que sigues viva», dijo Sebastián, aunque no supe si se refería a mí o a su hermano. Se acercó a la cama y miró a Dominic con una expresión que no pude descifrar. «¿Cómo está?» «Estable», respondí, manteniendo la voz neutra.
El sanador Cassian dice que los antídotos están surtiendo efecto, pero lentamente. Qué conveniente que estés aquí para informar sobre su evolución. La voz del anciano Rothman resumaba sospecha. Dime, muchacha, ¿dónde estabas la noche en que envenenaron al rey Alfa? En las dependencias del servicio, durmiendo. Le miré a los ojos con toda la firmeza que pude. Trabajo en el turno de madrugada en el ala este. La señora Thornby puede confirmar mi horario. Los horarios se pueden arreglar. Las coartadas se pueden comprar. Se acercó y percibí el aroma del tabaco viejo y algo más intenso. Miedo enmascarado por agresividad. Apareciste en el momento preciso para convertirte en una heroína. Algunos podrían decir que fue una coincidencia sospechosa. Otros podrían llamarlo providencia, intervino Sebastián con suavidad. Sus ojos permanecieron fijos en la figura dormida de su hermano. Quizás los propios dioses intervinieron para preservar el linaje Ashford. Por la forma en que lo dijo, no supe si era sincero o burlón. O quizás, dijo una nueva voz desde la puerta. Deberíamos estar agradecidos por tener sirvientes observadores en lugar de cuestionar sus motivos. Cassian entró, con su bata susurrando suavemente. Se movió al lado opuesto de la cama y comprobó el pulso de Dominic con eficiencia profesional. El rey Alfa necesita descansar, no teatro político. Si tiene alguna pregunta sobre su cuidado, pregúnteme a mí. De lo contrario, debo insistir en que se marche. El anciano Rothman se enfureció. Usted se excede en su autoridad, sanadora. Mi autoridad proviene de mantener con vida al rey Alfa. La sonrisa de Cassian era afilada como una cuchilla. Algo que habría pensado que usted priorizaría, consejero. A menos que haya alguna razón por la que prefiera discutir los preparativos del funeral en lugar de los planes de recuperación. La insinuación flotaba en el aire como humo. La risa de Sebastián rompió la tensión, un sonido sin humor genuino. El sanador Cassian tiene toda la razón. Debemos dejar descansar a Dominic. Venga, anciano Rothman. Tenemos mucho que discutir sobre las medidas de seguridad. Mientras se dirigían hacia la puerta, Sebastián se detuvo a mi lado. Se inclinó lo suficiente como para que pudiera sentir su aliento en mi oído. Te has vuelto muy interesante, Elena Winters. Espero que sobrevivas lo suficiente para que pueda entender por qué. Luego se marcharon. La puerta se cerró detrás de ellos con una finalidad ominosa. Cassian y yo permanecimos en silencio durante un largo momento. Luego ella me miró a los ojos y asintió levemente hacia Dominic. Sus ojos permanecían cerrados, su respiración era constante, pero vi la tensión en sus hombros, la preparación enroscada de un depredador que finge dormir. Descansa un poco, dijo Cassian en voz alta, por si alguien pudiera estar escuchando. Volveré en unas horas para ver cómo está. Llama a los guardias si hay algún cambio. Después de que se marchara, me quedé sola en la amplia sala con un rey inconsciente, o que fingía estarlo, y mi corazón aún latía con fuerza por las palabras de Sebastián. Regresé en silencio a mi pequeña habitación, pero dejé la puerta que la conectaba entreabierta. Mientras yacía en mi estrecha cama, mirando al techo, me di cuenta de algo que me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Había dejado de ser invisible. Para bien o para mal, me había visto envuelta en un juego de poder y veneno, traición y supervivencia. Y la única persona que podía mantenerme con vida era un hombre que apenas me conocía, cuyos enemigos lo querían muerto, cuya mera presencia provocaba en mí una respuesta que no entendía. Había salvado la vida del rey Alfa. Ahora tenía que ayudarle a salvar su reino y, de alguna manera, sobrevivir el tiempo suficiente para ver cómo terminaba esta historia. El castillo se transformó durante los 3 días siguientes. Lo que había sido un lugar de luto se convirtió en algo completamente diferente. Una fortaleza sitiada desde dentro. Se triplicó el número de guardias en todas las entradas. Los sirvientes susurraban en los rincones, y sus conversaciones se interrumpían bruscamente cuando alguien se acercaba. El consejo se reunía a puerta cerrada durante horas. Sus voces elevadas resonaban por los pasillos, pero sus palabras seguían siendo frustrantemente indistintas. Y yo existía en el ojo de esta tormenta, moviéndome entre mi pequeña habitación y la cámara de Dominic, llevando medicinas y ropa de cama limpia, mientras mis ojos y oídos lo catalogaban todo. La primera mañana después de aquella conversación de medianoche, encontré un diario encuadernado en cuero escondido debajo de mi almohada, lo suficientemente pequeño como para ocultarlo en mi delantal, lo suficientemente caro como para saber que era de Dominic.
En el interior, la primera página tenía una sola frase escrita con letra llamativa. Confía en tus instintos. Escribe todo. Y eso hice. El primer día, el anciano Rothman vino 4 veces, siempre con diferentes excusas. Cada vez intentaba echarme de la habitación. Cada vez Cassian o yo encontrábamos razones para quedarnos. Vigila demasiado de cerca los frascos de medicinas. En la tercera visita, lo pillé acercándose a la mesa cuando creía que no lo veía. Sebastián viene una vez al día, siempre por la tarde. Habla con Dominic como si su hermano no pudiera oírlo. Habla de las decisiones que debe tomar el consejo, de los tratados que no pueden esperar, de las preocupaciones sobre la sucesión. Pero detrás de las palabras hay algo más. No es exactamente dolor ni triunfo, sino algo calculador. El consejero Vance evita por completo la habitación del enfermo. En su lugar, merodea por los pasillos e intercepta a Cassian para preguntarle por el pronóstico del Rey Alfa. Hace preguntas capciosas. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse? Y si no despierta, ¿quién tomará las decisiones mientras tanto? Lady Morwen envía flores todos los días, ramos hermosos y caros que Cassian retira inmediatamente, comprobando que cada flor esté libre de toxinas. Hasta ahora han estado limpias, pero su insistencia me molesta. Escribía en momentos robados, temprano por la mañana, antes de que el castillo se despertara por completo, y tarde por la noche, después de que se marchara el último visitante. Documentaba cada conversación, cada mirada extraña, cada momento que me parecía extraño de una manera que no podía articular. Y Dominic mejoró, aunque se tomaba su recuperación con cautela. Para el mundo, seguía inconsciente, débil, flotando en ese espacio incierto entre la vida y la muerte. Pero en los breves momentos en que estábamos solos, se despertaba. Hablábamos en susurros, y su voz se hacía más fuerte cada día. «Eres observadora», me dijo la segunda noche, leyendo mis notas con intensa concentración. Este detalle sobre Rothman, vigilando los frascos de medicina, eso es útil. ¿Por qué?, le pregunté, sentada nerviosamente en la silla junto a su cama. Si quisiera envenenarte de nuevo, seguramente habría formas más fáciles. No si quiere que parezca natural. Dominic apretó la mandíbula. Una recaída. Un giro trágico. La esperanza del reino extinguida. A pesar de los esfuerzos de todos, consolidaría la simpatía por quien quiera que ocupara el trono a continuación. Probablemente Sebastián cerró el diario con la mirada distante, aunque no estoy seguro de que mi hermano tenga la imaginación necesaria para este tipo de complot. Sebastián es ambicioso, sí, pero también es perezoso. Esto requirió planificación, recursos, coordinación. Alguien más está moviendo los hilos. Al tercer día empezaron a surgir patrones. Me di cuenta de que el anciano Rothman y el consejero Vance nunca estaban en la misma habitación al mismo tiempo durante sus visitas, como si hubieran coordinado sus horarios para evitar parecer relacionados. Vi cómo las flores de Lady Morwen siempre llegaban justo cuando Cassian hacía sus rondas por otras partes del castillo. Oí conversaciones en voz baja entre los guardias que se interrumpían en cuanto yo aparecía. Pero la observación más inquietante llegó la cuarta mañana. Me desperté antes del amanecer, como era mi costumbre, y me deslicé en la habitación de Dominic para comprobar sus signos vitales. Parecía estar durmiendo, con una respiración profunda y regular. Me acerqué en silencio a la ventana y observé cómo el sol pintaba el cielo oriental con tonos ámbar y rosados. Fue entonces cuando lo oí, un sonido de rasguños, tan débil que casi no lo percibo. Provenía de la pared, detrás de uno de los tapices que representaba la gran casa del lobo de un siglo atrás. Con el corazón latiéndome con fuerza, me acerqué lentamente. El tapiz, una pesada tela tejida que mostraba lobos y cazadores enzarzados en una batalla eterna, colgaba ligeramente torcido. Detrás de él encontré lo que, de alguna manera, sabía que encontraría. Una estrecha rendija en la piedra, un pasadizo lo suficientemente ancho como para que alguien pudiera deslizarse por él. Un agujero para espiar, o peor aún, una entrada para asesinos. «Aléjate de ahí». La voz de Dominic, baja y autoritaria, me hizo sobresaltar. Estaba sentado en la cama, completamente alerta, con la mirada dura. «Despacio. No dejes que nadie que esté mirando sepa que lo has encontrado». Retrocedí, con el pulso acelerado, y me acerqué a su cama como si simplemente hubiera estado comprobando la ventana antes de comenzar los cuidados matutinos. «¿Cuánto tiempo lleva ahí ese pasadizo en particular?».
Su expresión era sombría. Lo sellé hace 20 años, cuando aún era príncipe. Mi padre lo utilizaba para espiar a los invitados en los que no confiaba. Creía que había cerrado todos los túneles antiguos. Alguien lo ha vuelto a abrir. Las implicaciones me secaron la boca. Alguien te ha estado observando, observándonos y escuchando. Me cogió la mano la primera vez que me tocó directamente. Su agarre era cálido, fuerte, y me provocó una sacudida inesperada. Lo que significa que saben que no estoy tan inconsciente como parezco. Ahora tenemos que actuar con cautela. Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos acercándose por el pasillo. Dominic soltó mi mano y se desplomó contra las almohadas, cerrando los ojos y cambiando su respiración al patrón superficial de los enfermos graves. La transformación fue instantánea y completa. Cassian entró con expresión preocupada. Se acercó a la cama y realizó su rutina de examen, pero pude ver tensión en sus hombros. Cuando le tomó el pulso, se inclinó y le susurró algo que no pude oír. Los párpados de Dominic parpadearon tan brevemente que cualquiera que no estuviera mirando de cerca no lo habría notado. «Elena», dijo Cassian enderezándose, «necesito que vayas a buscar agua fresca a la cocina. Usa la escalera oeste, no el pasillo principal. Ve ahora». La urgencia en su tono me indicó que en realidad no se trataba del agua. Asentí y salí apresuradamente, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué había cambiado? ¿Qué había descubierto Cassian? La escalera oeste era estrecha y estaba mal iluminada, y la usaban principalmente los sirvientes. Bajé rápidamente, con mis pasos resonando en la piedra. A mitad de camino, una mano salió disparada de una esquina en sombra y me agarró del brazo. Empecé a gritar, pero otra mano me tapó la boca. Una voz familiar me susurró con urgencia al oído. «No grites, soy yo». Las manos me soltaron y me giré para encontrarme con un joven más o menos de mi edad, alto, con cabello castaño rojizo y ojos bondadosos. Thomas. Trabajaba en los establos y había hablado con él algunas veces durante mis años en el castillo. Siempre había sido amable, siempre tenía una sonrisa rápida. Ahora parecía aterrorizado. «Thomas, ¿qué? Necesito contárselo a alguien, y tú eres el único que podría creerme». Sus palabras salieron a borbotones. La noche en que envenenaron al rey Alfa, vi algo. Estaba en los establos del ala este. Teníamos una alcaldesa de parto. Me quedé con ella. Alrededor de la medianoche, vi 3 figuras moviéndose por el jardín hacia el castillo. Llevaban capas oscuras, pero reconocí a uno de ellos. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién? El médico real, el doctor Hicks. Thomas miró a su alrededor nerviosamente. En ese momento no le di importancia. Los médicos tienen horarios extraños, pero a la mañana siguiente encontraron envenenado al rey Alfa, y fue el doctor Hicks quien lo declaró muerto tan rápidamente. Y ahora tragó saliva con dificultad. Ahora me he dado cuenta de que hay gente que me observa, que me sigue. Ayer alguien dejó un cuervo muerto en mi cama con una nota. Ojos curiosos cerrados para siempre. El hielo inundó mis venas. Tienes que decírselo al sanador Cassian. Díselo al rey Alfa. ¿Cómo? Soy un mozo de cuadra. ¿Quién me va a escuchar? Sus ojos me suplicaban. Pero tú puedes detener el funeral. Estás en las habitaciones del rey. Ahora te escuchan. Por favor, Elena, diles lo que vi. Diles que el doctor Hicks no estaba solo. Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos desde abajo. Botas pesadas, varias parejas, guardias. Thomas palideció. Tengo que irme. ¿Recuerdas? 3 figuras. Medianoche. El Dr. Hendricks con ellos. La verdad importa, aunque nos cueste todo. Y se fue. Escapé por una puerta lateral que daba a las dependencias del servicio y bajé a la cocina con las piernas temblorosas y la mente confusa. El Dr. Hendricks, el médico real, sobrino del anciano Rothman. Las piezas empezaban a encajar y la imagen que formaban era aterradora. Cuando volví a las habitaciones de Dominic con el agua que apenas había recordado recoger, descubrí que la habitación tenía nuevos ocupantes. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, con una postura aparentemente relajada. 2 guardias flanqueaban la puerta. No era la rotación habitual, me di cuenta. Eran hombres que nunca había visto antes. Ah, vuelve la pequeña doncella observadora. La sonrisa de Sebastián no llegaba a sus ojos. Dime, Elena, ¿has notado algo inusual durante el tiempo que has estado cuidando de mi hermano? Cassian me lanzó una mirada de advertencia. Dejé el agua con cuidado, ganando tiempo para pensar. ¿Inusual, mi señor? ¿Visitantes que no pertenecen aquí?
conversaciones que parecen sospechosas. Se acercó y su presencia se volvió de repente opresiva. Te has ganado una gran reputación por fijarte en detalles que otros pasan por alto. Seguro que has visto o escuchado algo relevante. Todos mis instintos gritaban peligro. Era una prueba, una trampa, aunque no podía ver todos sus detalles. He visto a muchos visitantes, mi señor. Los miembros del consejo vienen regularmente a ver cómo evoluciona el rey Alfa. El sanador Cassian lo vigila constantemente. Más allá de eso, mantuve la voz firme. Solo soy una sirvienta. Limpio y ayudo. No entiendo de política ni de intrigas. ¿No es así? Su mano se extendió, agarrándome la barbilla y obligándome a mirarle a los ojos. Tan cerca, pude ver el parecido con Dominic. Los mismos rasgos fuertes, la misma intensidad. Pero mientras que la mirada de Dominic transmitía autoridad templada con algo más cálido, la de Sebastian solo transmitía frío cálculo. Creo que entiendes más de lo que dejas entrever. Creo que te has hecho valiosa para ciertas personas. La pregunta es, ¿quiénes? Sebastián. La voz de Cassian resonó como un latigazo. Suéltala ahora mismo. Durante un largo momento, Sebastián me miró fijamente, buscando algo. Luego me soltó y dio un paso atrás con la misma sonrisa sin alegría. Perdóname. La tensión de los últimos acontecimientos nos tiene a todos nerviosos. Solo esperaba que nuestra vigilante criada tuviera información que pudiera ayudar a identificar quién envenenó a mi querido hermano. El énfasis en querido resumaba sarcasmo. Te informaré inmediatamente si noto algo sospechoso. Me las arreglé para frotarme la mandíbula, donde sus dedos me habían agarrado con demasiada fuerza. ¿Te asegurarás de hacerlo? Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose junto a la cama para mirar al cuerpo inconsciente de Dominic. Después de todo, sería trágico que te pasara algo antes de que pudieras compartir tus observaciones. Este castillo puede ser peligroso para aquellos que saben demasiado o demasiado poco. Después de que se marchara, la habitación se sintió más ligera, como si hubiera pasado una tormenta. Cassian se acercó inmediatamente a mí, revisando mi cara donde Sebastián me había agarrado. ¿Estás herida? Estoy bien, pero mis manos temblaban. Él sabe algo. Me estaba poniendo a prueba. Está poniendo a prueba a todos. Ella miró hacia la puerta, luego a Dominic, que permanecía completamente inmóvil. El consejo está presionando para que Sebastián sea nombrado regente. Dada la condición del rey Alfa, votarán mañana. Si se aprueba, Sebastián obtendrá el control del reino y acceso a todo, incluida esta habitación. Entonces se nos acaba el tiempo. Saqué el diario y escribí rápidamente mientras el encuentro con Thomas aún estaba fresco en mi memoria. Aprendí algo. Thomas, el mozo de cuadra, vio a 3 personas entrar en el castillo la noche del envenenamiento. Una era el Dr. Hendricks. La expresión de Cassian se ensombreció. El sobrino de Rothman, por supuesto. Había otras 2 personas con él. Terminé de escribir y levanté la vista. Tenemos que averiguar quiénes eran. Puede que eso no sea necesario. La voz de Dominic nos hizo sobresaltar a los 2. Tenía los ojos abiertos, concentrados y absolutamente furiosos. Sé quiénes eran los otros 2. Lo sabía desde el segundo día. Solo necesitaba confirmación. Se incorporó lentamente y me fijé en algo que no había visto antes. El cordón de plata que llevaba alrededor del cuello, normalmente oculto bajo su ropa de dormir. Colgado de él había un pequeño amuleto tallado con runas que no reconocí. Antes de morir, dijo Dominic con voz fría, mi padre me dio esto. Se llama Piedra de la Verdad. Es una magia rara, casi olvidada. Cuando alguien miente en tu presencia, se calienta. Cuando alguien te quiere matar, arde. Se quitó el amuleto y vi que la piel debajo estaba roja e irritada. Llevaba ardiendo 3 días seguidos. Y ardía más cuando 3 personas concretas estaban en la habitación. El anciano Rothman, el consejero Vance y mi hermano Sebastián. El silencio que siguió fue absoluto. Cassian se había puesto pálido. Mi propia conmoción debía de ser evidente. ¿Los 3? Susurré. Todos están involucrados. Un triunvirato de ambición. Dominic apretó la mandíbula. Rothman quiere controlar el trono a través de Sebastián. Vance quiere que se abran los territorios del norte para su explotación. Sebastián quiere un poder que nunca debió tener. Juntos decidieron que yo era un obstáculo que había que eliminar. Pero ahora tienes pruebas. Cassian dijo que puedes arrestarlos, revelar la conspiración. ¿Con qué pruebas? Un amuleto mágico que solo yo puedo sentir. Las observaciones de una criada y los testimonios de un mozo de cuadra.
Dominic negó con la cabeza. Dirían que el veneno afectó mi mente. Desacreditarían a todos los testigos. No, necesitamos algo concreto, algo innegable. Me miró de verdad y vi el peso que llevaba. Elena, voy a pedirte algo que no tengo derecho a pedirte. Algo peligroso. Ya sabía lo que iba a decir. De alguna manera, lo sabía desde el momento en que abrí la boca en esa catedral. ¿Quieres que te ayude a atraparlos? Quiero que seas el cebo. Sus ojos se clavaron en los míos, y vi en ellos arrepentimiento junto con determinación. Mañana por la noche hay una cena privada del consejo. Sebastián la organiza en el gran salón para levantar la moral mientras me recupero. Todos los protagonistas estarán allí si lo preparamos bien. Si les hacemos creer que me estoy muriendo, que su plan está teniendo éxito, puede que se delaten al intentar terminar el trabajo. Terminé. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Qué quieres que haga? Mañana por la tarde anunciarás que el rey Alfa ha empeorado. Le rogarás a Sebastián que posponga la cena, que se quede cerca por si acaso, por si ocurre lo peor. Dominic tenía una expresión sombría. Se negará. Tiene que mantener las apariencias, pero tú sembrarás la idea de que soy vulnerable, que esta noche podría ser su última oportunidad para actuar antes de que me recupere lo suficiente como para defenderme. Y entonces observaremos, esperaremos. Y cuando hagan su movimiento, su mano se movió hacia algo que había debajo de su almohada. Una pequeña campana, de plata y grabada con runas protectoras. Estaremos preparados. Cassian asintió lentamente. Puedo colocar guardias de confianza cerca de los pasillos, cortar las vías de escape. Pero Dominic, si esto sale mal, Sebastián se convertirá en rey y todos los que están en esta habitación morirán. Sus palabras fueron directas, honestas. Pero si no hacemos nada, eso sucederá de todos modos. Al menos así elegimos el campo de batalla. Me miró de nuevo y esta vez vi algo más en su expresión. Preocupación, tal vez incluso culpa. Elena, puedes negarte. Puedo intentar sacarte del castillo. Darte dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Ya has hecho más de lo que nadie podría pedirte. No me debes tu vida. Pero pensé en Thomas, aterrorizado en esa escalera. Pensé en mi madre y en su amiga, que habían sido silenciadas por amenazar con revelar la corrupción. Pensé en todas las personas que se mantuvieron calladas, que mantuvieron la cabeza gacha, que dejaron que el mal floreciera porque hablar era peligroso. Detuve tu funeral, dije en voz baja. No voy a dejar que terminen lo que empezaron. Algo brilló en los ojos de Dominic. Sorpresa, respeto, algo más cálido que no supe nombrar. Entonces mañana acabaremos con esto de una forma u otra. Cuando salí de sus aposentos aquella noche, con mi diario guardado a buen recaudo en mi delantal, me di cuenta de que había cruzado una línea que nunca podría volver atrás. Ya no era solo una criada que había alzado la voz. Era una jugadora en un juego mortal, aliada con un rey contra comerciantes que no se detendrían ante nada para reclamar su trono. Y mañana descubriríamos si el coraje y la verdad eran suficientes para sobrevivir frente a la ambición y el veneno. La mañana de la cena del consejo amaneció gris y fría, un tiempo inusual que encajaba con la tensión que se acumulaba en mi pecho. Apenas había dormido, repasando el plan una y otra vez en mi mente, buscando puntos débiles, formas en las que podría salir catastróficamente mal. Había demasiados, pero ya estábamos comprometidos. Dominic había pasado la noche anterior enseñándome exactamente qué decir, cómo parecer angustiada, pero no sospechosa, desesperada, pero no teatral. Eres sincera por naturaleza, me dijo. Esa es tu mayor baza. No esperarán engaños de alguien que muestra sus sentimientos tan abiertamente. Ahora, de pie fuera de la sala del consejo donde Sebastián se reunía con Rothman y Vance, respiré hondo para tranquilizarme y llamé a la puerta. «Adelante», dijo la voz de Sebastián. Empujé la pesada puerta y entré. Los tres hombres estaban sentados alrededor de una mesa pulida, cubierta de documentos y mapas. Levantaron la vista con diversos grados de irritación por la interrupción, hasta que vieron mi expresión. No tuve que fingir el miedo. Ahora formaba parte de mí, era mi compañero constante. «Señores», dije con la voz ligeramente temblorosa, «pido disculpas por la intrusión, pero se trata del rey Alfa. Su estado ha empeorado significativamente durante la noche». Sebastián se levantó de inmediato,
haciendo que su silla rozara la piedra. ¿Cómo ha empeorado? Le cuesta respirar. La fiebre le ha subido a pesar de los tratamientos de la sanadora Cassian. Dejé que mi voz se quebrara. Ella teme que no sobreviva otra noche. Me pidió que se lo informara inmediatamente. Los tres hombres intercambiaron miradas. Observé sus rostros con atención, catalogando cada microexpresión. Rothman apretó los labios, ocultando mal su satisfacción. Vance se recostó en su silla y tamborileó con los dedos sobre la mesa. Energía nerviosa, expectación. La expresión de Sebastián era más difícil de descifrar. Una complicada mezcla de emociones que no pude analizar por completo. «Es una noticia realmente grave», dijo Rothman, aunque su tono carecía de verdadera angustia. «Quizás deberíamos posponer la cena de esta noche dadas las circunstancias». «No», respondió Sebastián con voz firme. «Posponerla solo sembraría el pánico. El reino necesita ver fuerza, estabilidad. Seguiremos adelante según lo previsto». Me miró con una mirada inquisitiva. «Dile a la sanadora Cassian que nos visite cuando termine la cena. Mientras tanto, tiene plena autoridad para utilizar todos los recursos necesarios para el cuidado de mi hermano». «Pero mi señor», insistí, dejando que la desesperación tiñera mis palabras. «Si ocurriera algo mientras están todos ocupados con la cena, el rey Alfa ha sobrevivido hasta ahora. Unas horas más no importarán». Sebastián se dirigió hacia la puerta y se detuvo a mi lado. «Te has encariñado mucho con tu paciente, ¿verdad, Elena? Qué conmovedor. Pero hay batallas que ni siquiera los cuidados más dedicados pueden ganar. Ve y haz lo que puedas. Tenemos otros asuntos que atender». Fue un despido frío y definitivo. Hice una reverencia y me fui, con el corazón latiéndome con fuerza. Mientras caminaba de vuelta hacia las habitaciones de Dominic, sentí que todas las sombras me observaban. El castillo se había convertido en un laberinto de observadores y observados, depredadores y presas, y ya no sabía a qué categoría pertenecía. Cassian se reunió conmigo en el pasillo fuera de la habitación de Dominic. «Bueno, han picado el anzuelo. Sebastián se ha negado a cancelar la cena». Eché un vistazo a mi alrededor para asegurarme de que estábamos solos. Rothman parecía satisfecho. Vance parecía ansioso. «¿Están planeando algo para esta noche?» «Bien». Su expresión era sombría. «Confío en que los guardias estén en sus puestos. Thomas ha identificado los 3 puntos de entrada a los pasadizos secretos. Hemos colocado hombres en 2 de ellos y hemos dejado el tercero abierto como trampa. Si alguien intenta entrar por los túneles, lo atraparemos. Y Dominic se está preparando». Abrió la puerta y entramos juntos. El rey Alfa estaba junto a la ventana, vestido con ropa oscura diseñada para el movimiento y el combate. No se parecía en nada al hombre moribundo que había descrito al consejo. Sus ojos eran agudos, su postura fuerte, su presencia imponente. Al verlo así, comprendí por primera vez por qué la gente lo seguía, por qué todo un reino se doblegaba a su voluntad. «Te creyeron», dijo. No era una pregunta. Sí, me acerqué, atraída por algo que aún no comprendía del todo. Sebastián insistió en que la cena continuara. «Vendrán esta noche, mientras todos estén distraídos». «Sebastián». Dominic apretó la mandíbula. Una parte de mí esperaba que él no estuviera realmente involucrado, que tal vez Rothman y Vance actuaran solos, utilizándolo como su marioneta. Pero la esperanza no cambia la realidad. «¿Qué vas a hacer?», le pregunté en voz baja. «Cuando los atrapes, cuando tengas pruebas, lo que deba hacer». Sus ojos se encontraron con los míos y vi en ellos el peso de la realeza. La carga de tomar decisiones imposibles. La traición exige el precio más alto, incluso de la familia. «Especialmente de la familia», insinuaba su tono. Las horas hasta la cena pasaron con una lentitud agonizante. Dominic volvió a su cama, reanudando su actuación de debilidad. Cassian hizo sus rondas, a la vista de cualquiera que mirara, estableciendo patrones normales. Yo cumplí con mis obligaciones con precisión mecánica. Mi mente se centró en la noche que se avecinaba. Cuando la puesta de sol tiñó el cielo de carmesí, el castillo comenzó a transformarse. Los sirvientes se apresuraban por los pasillos llevando platos y vino para la cena del consejo. Los músicos se instalaron en el gran salón. El aroma de la carne asada y los perfumes caros flotaba en el aire, una celebración. Mientras, arriba, todos creían que su rey yacía moribundo. La disonancia era nauseabunda. Observé desde la entrada de los sirvientes cómo se reunían los miembros del consejo, vestidos con sus mejores galas.
Lady Morwen llevaba un vestido de seda de color púrpura intenso que hacía juego con su ambición. Vance había elegido un brocado dorado, con su rostro redondo ya sonrojado por el vino. Las severas túnicas negras de Rothman le hacían parecer un pájaro en vuelo. Y Sebastián. Sebastián vestía el plateado y azul de la línea Ashford, ya vestido como un rey. «Están todos presentes», murmuró Cassian a mi lado. «Todos los conspiradores están en ese salón, a la vista de los testigos, lo que significa que si ahora le pasa algo a Dominic, no serán ellos los que reciban la culpa directamente. Terminé. Tendrán coartadas. Enviarán a otra persona a hacer su trabajo. El doctor Hendricks. El nombre vino de detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos a Thomas. Sus ropas de establo habían sido sustituidas por un uniforme de guardia. Obra de Cassian, me di cuenta. Ella lo había colocado donde podía ser útil, donde su testimonio tendría peso. Lo vi hace 20 minutos, continuó Thomas, en voz baja. Se dirigía hacia el ala este con una bolsa médica. Les dijo a los guardias que tenía que ver cómo estaba el rey Alfa. Pero Cassian, tú ya estabas con nosotros. No hay razón para que vaya a los túneles. La voz de Dominic llegó desde detrás de la puerta que habíamos dejado entreabierta. Va a usar el pasadizo detrás del tapiz. Pónganse en posición. Nos movimos rápidamente, en silencio. Cassian y Thomas tomaron posiciones en la antecámara. Volví a la habitación de Dominic, donde yacía completamente inmóvil en la cama. Su respiración era cuidadosamente medida para parecer dificultosa. La piedra de la verdad que llevaba alrededor del cuello estaba oculta bajo su ropa, pero pude ver la tenue marca roja en su piel. Estaba ardiendo. Alguien con intenciones asesinas estaba cerca. Me ocupé en la mesa de medicamentos, de espaldas al tapiz, desempeñando mi papel. El sonido de un rasguño se oyó momentos después, tan débil que podría haberlo pasado por alto si no hubiera estado escuchando. El tapiz se movió. El aire fresco del pasadizo susurró en la habitación. Unos pasos, cuidadosos y silenciosos, se acercaron por detrás. Me giré lentamente y se me cortó la respiración. El doctor Hicks estaba allí, con su maletín médico abierto y una jeringa llena de líquido oscuro en la mano. Su rostro, normalmente amable, se había transformado en algo frío y decidido. «Aléjate de la cama, chica», dijo en voz baja. «Esto no te concierne. Vas a matarlo». Mi voz temblaba. El miedo genuino se mezclaba con la actuación. «Le pondrás esa inyección y yo aliviaré su sufrimiento». Chris se acercó, sin apartar los ojos del cuerpo inmóvil de Dominic. «El rey Alfa está muriendo de todos modos. Esto es misericordia. Rápido, indoloro. Mejor que la lenta agonía del veneno que recorre su organismo. Misericordia». La palabra sabía a ceniza. ¿A eso le llamas ahora traición? Su expresión se endureció. «No entiendes de política, niña. Dominic Ashford es una reliquia. Se aferra a las viejas costumbres, a las viejas alianzas. Se niega a adaptarse, a ver las oportunidades que ofrece el progreso. El reino necesita sangre más joven, una visión más fresca. Sebastián destruirá todo lo que su hermano ha construido». La voz de Dominic, fuerte y clara, atravesó la habitación como una espada. Hendrik trastabilló hacia atrás, con el rostro pálido, mientras Dominic se incorporaba en la cama, completamente alerta, irradiando furia como si fuera calor. «Majestad, está vivo, sí, a pesar de sus esfuerzos». Dominic se puso de pie y, aunque desarmado y ligeramente debilitado, llenó el espacio con una autoridad letal. «Dígame, doctor, ¿fue idea suya utilizar un veneno que imita la muerte? ¿O se lo sugirió Rothman?» La puerta se abrió de golpe. Entraron los guardias, seguidos por Cassian y Thomas. Crick se giró hacia la entrada del túnel, pero de allí salieron más guardias. Los habíamos colocado en la posición perfecta. Estaba atrapado, con la jeringa aún agarrada en su mano temblorosa. «Se acabó, Hicks». Dominic se acercó, con pasos mesurados y depredadores. «Te han pillado intentando asesinar a tu rey. La única pregunta ahora es si morirás solo por esta traición, o si me dirás quién más está involucrado». «No traicionaré a nadie», comenzó Hendrik. «Ya lo has hecho». Dominic hizo un gesto y un guardia levantó un pequeño dispositivo. Reconocí que era del tipo que se utiliza para grabar conversaciones. Una pieza rara y cara de tecnología impregnada de magia. «Cada palabra que has dicho en esta habitación ha sido grabada. Tu confesión del envenenamiento original, tu admisión de conspiración, tu declaración sobre la participación de Sebastián.
El rostro de Hicks se desmoronó. La jeringa se le resbaló de los dedos y se rompió contra el suelo de piedra. Un líquido oscuro se extendió como una mancha. Dijeron que sería rápido, que nadie lo sabría, que seríamos héroes por salvar al reino de su obstinación. ¿Quiénes? La voz de Dominic era peligrosamente suave. Di sus nombres. Todos ellos. Rothman lo planeó. Vance proporcionó el veneno. Tiene contactos en los territorios del norte, acceso a cosas que la mayoría no puede conseguir. Sebastián. Hendricks tragó saliva. Sebastián me dio acceso a tus aposentos, a los códigos privados, a la ubicación de los túneles. Dijo que era por el bien del reino, que te habías convertido en un tirano, que alguien tenía que detenerte antes de que destruyeras todo lo que nuestra familia había construido. La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Hendricks. La expresión de Dominic se había vuelto cuidadosamente inexpresiva. Por lo que había aprendido, eso significaba que estaba sintiendo demasiado como para mostrarlo con seguridad. Llévenlo a las celdas, ordenó en voz baja. Sepárenlo de los demás, bajo vigilancia constante. Mientras los guardias se llevaban a Hicks, Dominic se volvió hacia Cassian. La grabación está intacta y verificada, presenciada por 6 guardias, yo misma, Thomas y Elena, legalmente inexpugnable. Hizo una pausa. ¿Y ahora qué? Ahora asistiremos a una cena. La sonrisa de Dominic era aguda y fría. Creo que mi hermano está organizando una celebración. Sería descortés no hacer acto de presencia. Entonces me miró y algo en su expresión se suavizó ligeramente. Elena, has hecho más que suficiente. Puedes quedarte aquí. Mantente a salvo. Lo que viene a continuación será desagradable. Pero pensé en la mano de Sebastián, agarrándome la barbilla, en sus amenazas veladas, en el terror de Thomas en la escalera. Pensé en todos los sirvientes que habían sido maltratados por los poderosos y no tenían voz para decir la verdad. Voy contigo, dije con firmeza. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que han perdido. Dominic me estudió durante un largo momento y luego asintió. Muy bien, quédate cerca de mí. Si las cosas se ponen violentas, no se atreverán. Intervino Cassian. No con testigos presentes. Están acorralados y lo saben. Nos movimos por el castillo como una tormenta que cobra fuerza. La noticia se extendió por delante de nosotros. Los sirvientes susurraban. Los guardias se enderezaron. El aire parecía crepitar de expectación. Cuando llegamos al gran salón, el silencio se había apoderado de la cena. Dominic no dudó. Él mismo empujó las enormes puertas y entró en el salón con el porte de un rey. Yo le seguí de cerca, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con pasos firmes. Las reacciones de los invitados se desarrollaron como una coreografía. Exclamaciones, vasos que se caían. Lady Morwen se llevó la mano a la garganta. Vance se apartó de la mesa con tanta violencia que su silla se volcó. Rothman se limitó a mirar, con el rostro pálido, y Sebastián. Sebastián se levantó lentamente, con una expresión que pasaba de la sorpresa al miedo, al cálculo, y finalmente a algo parecido a la resignación. Hermano, dijo, con una voz que resonó en el silencioso salón, tienes muy buen aspecto para ser un hombre moribundo. He tenido una recuperación milagrosa. El tono de Dominic era frío como el hierro, gracias en gran parte a la vigilancia de mi personal. Lo curioso del veneno, Sebastián, es que solo es eficaz si nadie se da cuenta de que te han envenenado. Hizo un gesto y los guardias se movieron para bloquear todas las salidas. Los invitados a la cena se movieron nerviosos, conscientes de repente de que se habían topado con algo mucho más peligroso que una celebración. Anciano Rothman, consejero Vance, Sebastian Ashford. Se les acusa de alta traición, conspiración para cometer regicidio e intento de asesinato del rey Alpha. La voz de Dominic resonó con autoridad. Su cómplice ya ha confesado y ha prestado un extenso testimonio. Las pruebas contra ustedes son abrumadoras y están respaldadas por testigos. Serán detenidos inmediatamente. Esto es absurdo. Rothman se puso de pie y protestó airadamente. Los desvaríos de un hombre enfermo, influenciado por sus sirvientes, y las grabaciones no mienten. Dominic asintió a un guardia que activó un cristal de proyección. La voz de Hicks llenó la sala, confesándolo todo, dando nombres y proporcionando detalles que solo alguien íntimamente involucrado podría conocer. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián fue el primero en moverse.
Se alejó de la mesa, con las manos en alto, y por un momento pensé que se rendiría pacíficamente. Entonces su mano se lanzó a su cinturón, al cuchillo que debería haber anticipado. Dominic se movió más rápido. Su mano atrapó la muñeca de Sebastian con una fuerza aplastante. No agraves tus crímenes con violencia, hermano. Has perdido. Acéptalo con la dignidad que te queda. Algo se rompió en la expresión de Sebastian. La máscara que había llevado durante tanto tiempo finalmente se resquebrajó por completo. Hubiera sido un rey mejor, susurró. Nos hubiera hecho más fuertes, más ricos, más poderosos. Pero tú siempre fuiste el favorito de padre, siempre el elegido. ¿Cuándo iba a ser mi turno, Dominic? ¿Cuándo iba a importar yo? El dolor crudo en su voz debería haberme conmovido. Pero pensé en la advertencia del cuervo muerto de Thomas, en la forma casual en que habían intentado quemar vivo a Dominic, de lo cerca que habíamos estado todos de morir por su ambición. Tu turno nunca iba a llegar, dijo Dominic en voz baja, porque nunca estuviste dispuesto a hacer el trabajo real de gobernar. Querías la corona sin la responsabilidad, poder sin sacrificio. Eso no es ser rey, Sebastián. Eso es solo codicia. Los juicios duraron 3 semanas. 3 semanas de testimonios, pruebas, testigos desfilando por la gran cámara del consejo mientras el reino contenía la respiración. 3 semanas viendo cómo hombres poderosos eran despojados de sus títulos, su dignidad y sus mentiras cuidadosamente construidas. 3 semanas descubriendo hasta qué punto se había extendido la podredumbre. No solo Rothman, Vance y Sebastian, sino toda una red de nobles menores y funcionarios corruptos que habían unido sus ambiciones a una estrella en decadencia. Testifiqué el 4º día, de pie ante la corte reunida. Relaté todo lo que había observado, cada detalle que había documentado en ese diario de cuero que Dominic me había dado. Al principio me temblaba la voz, pero se fue fortaleciendo a medida que hablaba. Cuando terminé, la sala permaneció en silencio durante un largo rato antes de que el propio Dominic me agradeciera públicamente mi servicio a la corona. Las palabras me parecieron surrealistas. Thomas también testificó, describiendo lo que había visto la noche del envenenamiento. Otros sirvientes se presentaron con sus propias observaciones, pequeñas cosas que habían descartado en ese momento, patrones que no habían entendido hasta que se reveló el panorama completo. Resultó que todos habíamos estado observando, todos nos habíamos dado cuenta, pero ninguno de nosotros había creído que nuestras voces importaran lo suficiente como para hablar. Eso cambió entonces. Las sentencias se dictaron en una fría mañana, 3 semanas después de aquella cena. El anciano Rothman y el consejero Vance fueron despojados de sus títulos y tierras y condenados a cadena perpetua en la Fortaleza del Norte, donde nunca volverían a ver la luz del sol. El Dr. Hendricks recibió el mismo castigo, aunque su testimonio al menos le había salvado de la ejecución. Los conspiradores de menor rango se enfrentaron a diversos castigos: exilio, prisión, pérdida de estatus y Sebastian Ashford, que debería haber sido un príncipe, que podría haber sido un buen hombre si la ambición no le hubiera envenenado más profundamente que cualquier toxina. Me quedé entre la multitud mientras Dominic pronunciaba la sentencia. El gran salón estaba repleto de testigos. Era un asunto demasiado importante y sin precedentes como para no tratarlo con absoluta transparencia. Sebastian Ashford. La voz de Dominic no transmitía calidez, pero percibí el dolor que se escondía tras la formalidad. Conspiraste para asesinar a tu rey, a tu hermano. Has traicionado todos los juramentos que hiciste, todos los lazos de sangre y lealtad. Según la ley, la pena por regicidio es la muerte. La multitud murmuró. Sebastián se mantuvo erguido, con el rostro pálido pero sereno. Lo había perdido todo, pero al menos afrontaría su fin con dignidad. Sin embargo, Dominic continuó y la sala volvió a quedar en silencio. Hay circunstancias que me hacen reflexionar. Fuiste manipulado, utilizado por personas más astutas que tú. Actuaste por una ambición equivocada, más que por pura malicia. Y sigues siendo mi hermano, el niño al que una vez protegí, el hombre en el que una vez confié. Hizo una pausa y vi el coste de lo que vendría a continuación en la tensión alrededor de sus ojos. Por lo tanto, conmuto tu sentencia por el exilio permanente. Serás despojado de tus títulos, de tu derecho al nombre de Ashford, de tus derechos como ciudadano de este reino.
Abandonarás estas tierras antes del atardecer de mañana y nunca volverás. Si pones un pie en cualquier territorio bajo mi dominio, la sentencia de muerte se restablecerá inmediatamente. ¿Lo entiendes? La compostura de Sebastián finalmente se quebró. Sus ojos brillaban, aunque no sabía si por las lágrimas o por la rabia. Lo entiendo, susurró, y luego en voz más alta. Entiendo que la misericordia es solo otra palabra para debilidad. Mi padre me habría ejecutado sin dudarlo. Por eso era fuerte, y por eso tú acabarás cayendo. Tal vez. La expresión de Dominic permaneció neutra. Pero caeré sabiendo que no me convertí en el monstruo que mis enemigos decían que era. Lleváoslo. Mientras los guardias escoltaban a Sebastián fuera del salón, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Se había hecho justicia, pero la victoria parecía vacía. Un reino había estado a punto de caer. Una familia se había destrozado a sí misma. Y todo por un poder que, de todos modos, los habría destruido a todos. El castillo volvió lentamente a la normalidad durante las semanas siguientes, aunque era una normalidad diferente. Dominic nombró nuevos miembros del consejo, voces más jóvenes, incluyendo dos que habían ascendido desde un origen humilde, basándose en sus méritos y no en su linaje. Estableció nuevos protocolos para el manejo de los medicamentos y alimentos reales, para supervisar los antiguos pasadizos, para garantizar la transparencia y la gobernanza. Y me mantuvo cerca, ya no como sirvienta. Eso se había vuelto imposible en el momento en que testifiqué públicamente. En cambio, me nombraron asesora oficial de asuntos domésticos, con un salario real y habitaciones en el ala residencial del castillo. Era un ascenso sin precedentes, que llamó la atención y provocó rumores. Pero Dominic dejó claro que cualquiera que cuestionara su decisión tendría que responder ante él personalmente. Los rumores se acallaron rápidamente después de eso. Ahora, 2 meses después de los juicios, me encontraba en el jardín oriental del castillo, contemplando la primera nevada del invierno, los rosales. El jardín se había convertido en mi refugio, un lugar para pensar, para procesar todo lo que había cambiado. ¿Estás meditando otra vez? Me volví y vi a Dominic acercándose por el camino de piedra. Se había recuperado completamente del envenenamiento, aunque a veces todavía lo veía frotándose distraídamente el pecho, como si sintiera dolores fantasmas. Hoy vestía ropa sencilla, sin corona, sin túnicas ceremoniales, solo pantalones oscuros y una camisa holgada que le hacía parecer más joven, más humano. No estoy meditando, protesté. Estoy contemplando. Ah, sí, hay una gran diferencia. Sus labios se curvaron en una sonrisa divertida. Últimamente sonreía más, aunque el peso de los acontecimientos recientes aún ensombrecía sus ojos. ¿Qué pensamientos profundos ocupan la mente de mi consejero más observador? Dudé, pero luego decidí que la honestidad me había servido bien hasta ahora. Estaba pensando en las últimas palabras de Sebastián, en que la misericordia es debilidad. La expresión de Dominic se volvió seria. Se acercó a mí y se quedó de pie a mi lado, mirando el jardín cubierto de nieve. ¿Crees que tenía razón? No. La respuesta surgió de inmediato, desde lo más profundo de mi ser, con total certeza. La fuerza no consiste en cuántos enemigos puedes destruir. Se trata de cuánta humanidad puedes mantener mientras proteges lo que importa. Podrías haberlo matado y nadie habría cuestionado tu derecho. Pero elegiste algo más difícil, mostrar misericordia incluso cuando te costaba, incluso cuando otros podrían verlo como debilidad. Eso requiere más fuerza que cualquier ejecución. Se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era suave. ¿Cuándo te volviste tan sabia, Elena Winters? Probablemente en algún momento, entre detener un funeral y testificar contra traidores. Sonreí levemente. Han sido unos meses muy instructivos. Eso es quedarse corto. Se volvió hacia mí y sentí todo el peso de su atención. He estado pensando en hablar contigo sobre lo que va a pasar a continuación. Mi corazón latía más rápido. ¿A qué te refieres? Tu puesto aquí es seguro, permanente. Te lo has ganado con creces. Pero he estado pensando en lo que dijiste una vez, sobre ser invisible, sobre conocer tu lugar. Hice una pausa. No quiero que te sientas atrapada aquí porque me salvaste la vida. Si quieres irte para construir algo en otro lugar, te proporcionaré todos los recursos que necesites. Me has devuelto mi reino.
Lo menos que puedo hacer es darte tu libertad. La oferta era generosa, considerada, completamente inesperada y completamente errónea. No quiero irme, dije en voz baja. Este es mi hogar. Estas personas, Thomas, Cassian, incluso los sirvientes que al principio me rechazaron, ahora son mi familia. ¿Y tú? Me detuve de repente, insegura. ¿Y yo? Se acercó, lo suficiente como para que pudiera sentir su calor. Podía ver los hilos plateados en su cabello oscuro. Podía contar los segundos entre los latidos de su corazón. Me haces sentir vista, susurré. No como una sirvienta, no como una testigo, no como un símbolo, solo como Elena, como yo misma. Nunca antes había tenido eso. Levantó la mano para acariciarme la cara, y su pulgar rozó mi pómulo con una delicadeza inesperada. Elena, ¿entiendes lo que has llegado a ser para mí? No eres solo la mujer que me salvó la vida. Eres la que me recordó por qué quería vivir en primer lugar. La que me mostró que la verdad y el coraje importan más que el poder. La que miró a un rey y vio solo a un hombre por el que valía la pena luchar. Dominic. Su nombre sonaba extraño e íntimo en mi lengua, pero él me había pedido que dejara de llamarlo Su Majestad hacía semanas, al menos en privado. Me estoy enamorando de ti. Las palabras fueron tranquilas, pero absolutas. He estado luchando contra ello porque me parecía injusto, imprudente. Eres joven, has pasado por un trauma, y yo estoy en una posición de poder sobre ti, pero ya no puedo fingir más. Te veo, Elena, y quiero que te quedes, no porque sea tu rey, sino porque tú me eliges a mí. Elige esto, elige a nosotros. Se me cortó la respiración. 1000 pensamientos se agolparon en mi mente. Lo inapropiado, las complicaciones, el hecho de que yo era una sirvienta convertida en consejera y él era el rey alfa. Pero debajo de todo eso había una verdad más profunda. Yo también me había enamorado de él. Lo estaba desde aquella primera noche en la que se despertó y me llamó valiente. El reino hablará, dije, aunque mi mano se había levantado para cubrir la suya, que descansaba sobre mi rostro. Que hablen. He pasado toda mi vida haciendo lo que los demás esperaban de mí, casándome por alianzas, gobernando por tradición, sacrificando mi felicidad personal por la estabilidad política. ¿Y a dónde me ha llevado eso? A que mi propio hermano casi me asesinara porque estaba demasiado centrado en el deber como para ver la podredumbre de mi propia casa. Su otra mano encontró mi cintura y me atrajo hacia él. Tú me enseñaste que a veces lo más importante es simplemente elegir lo que es verdadero, incluso cuando es peligroso. Así que te elijo a ti, si tú me aceptas. Debería haber sido sensata, debería haber considerado las implicaciones, los retos, el hecho de que los cuentos de hadas no le suceden a chicas como yo. Pero allí, de pie en el jardín cubierto de nieve, con este hombre que me confiaba su vida, su reino, su corazón, descubrí que no me importaba lo que debería hacer. Sí, respiré. Sí, te elijo a ti. Elijo esto. Nos elijo a nosotros. Entonces me besó, y no se pareció en nada a las historias románticas que había leído en momentos robados. Fue mejor, real y cálido, y ligeramente desesperado, con sabor a nieve y promesas y nuevos comienzos. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la mía. Esto no será fácil, advirtió. Habrá oposición, complicaciones, gente que cuestionará tu lugar a mi lado. ¿Cuándo ha sido fácil algo relacionado con nosotros? Sonreí contra sus labios. Detuve tu funeral, te ayudé a atrapar a los traidores y testifiqué ante todo el reino. Creo que puedo manejar algunos chismes políticos. Su risa fue cálida y genuina, el sonido que había estado tratando de sacarle durante semanas. Mi feroz, observadora e imposible Elena. ¿Qué hice para merecerte? Confiaste en mí cuando nadie más lo hizo. Me escuchaste cuando hablaba. Viste fortaleza donde otros veían debilidad. Me aparté lo suficiente para mirarle a los ojos. Me diste una voz, Dominic. Ahora la uso para decir que no voy a ir a ninguna parte. 6 meses después, volví a estar en el gran salón, pero esta vez no me escondía en la parte de atrás vestida de gris como los sirvientes. Llevaba un vestido de seda azul oscuro y mi cabello rubio pálido estaba adornado con pequeños cristales que reflejaban la luz como estrellas. A mi lado, Dominic vestía sus ropas ceremoniales, con la corona de la dinastía Ashford sobre su cabeza. No estábamos casados. Todavía no.
Eso vendría más tarde, una vez que el reino aceptara plenamente lo que habíamos llegado a ser el uno para el otro. Pero ese día marcaba algo igualmente importante. Mi investidura formal como consejera real y voz de las casas comunes, un cargo que Dominic había creado específicamente para garantizar que aquellos sin sangre noble siempre tuvieran representación en su corte. Los nobles y ciudadanos comunes reunidos observaban mientras prestaba juramento. Vi a Thomas entre la multitud, ahora capitán de la guardia. Cassian estaba cerca del frente, con sus túnicas de sanadora que marcaban su nuevo cargo como asesora médica jefe. Reconocí otros rostros, sirvientes que habían testificado junto a mí, granjeros cuyas peticiones había ayudado a presentar ante el consejo, comerciantes cuyos negocios se habían visto perjudicados por la corrupción del régimen anterior. Esa era mi gente, este era mi propósito. Cuando terminé el juramento, Dominic dio un paso al frente. Elena Winters ha demostrado sin lugar a dudas su valía para este reino. Detuvo una ejecución, sacó a la luz una traición y nos recordó a todos que la observación y el coraje valen más que cualquier título o linaje. Es un honor para mí contar con su consejo, su amistad. Y hizo una pausa, con una pequeña sonrisa en los labios, su amor. La sala estalló, algunos en vítores, otros en exclamaciones, todos en ruido. Crucé la mirada con Dominic y vi la pregunta en sus ojos. ¿Estás preparada para esto? Por fin lo estaba, completamente. Esa noche, después de que las ceremonias y celebraciones hubieran terminado, Dominic y yo volvimos a pasear por el jardín oriental. La nieve lo cubría todo de un blanco inmaculado, transformando el paisaje familiar en algo mágico. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. Al hablar ese día, y todo lo que vino después, lo pensé. Lo pensé de verdad. Pensé en el miedo, el peligro, en cómo mi vida había dado un vuelco. Pensé en el exilio de Sebastián, en las pruebas y en el peso de la responsabilidad que ahora llevaba. No, dije finalmente, porque permanecer en silencio habría significado vivir con él, y sí, para siempre. Al menos así, sé que lo intenté. Actué, importé, importaste más que eso. Me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos para protegerme del frío. Lo cambiaste todo, y allí, de pie en la nieve, abrazada por un rey que una vez estuvo moribundo y ahora estaba más vivo que nunca, me di cuenta de algo profundo. Había pasado toda mi vida tratando de ser invisible, tratando de ocupar menos espacio, tratando de sobrevivir sin llamar la atención. Pero ya había terminado con lo de ser invisible. Yo era Elena Winters, la criada que detuvo un funeral, la consejera que habló por los que no tenían voz, la mujer que había encontrado su valor en el momento más oscuro y se había negado a dejarlo escapar. Era amada por un rey, respetada por un reino y, lo más importante, por fin me había encontrado a mí misma. La chica que temblaba al fondo de aquella catedral parecía alguien de otra vida. Aquella Elena había sido moldeada por el miedo, definida por su deseo de pasar desapercibida, de mantenerse a salvo permaneciendo pequeña. Esta Elena, la que estaba de pie en un jardín nevado vestida de seda y con confianza, había sido forjada en el fuego, puesta a prueba por el veneno y la conspiración, probada por la verdad y el coraje. Y esta Elena era exactamente quien estaba destinada a ser. ¿En qué piensas?, murmuró Dominic contra mi cabello. Me alegro de haber hablado, dije simplemente. Ese día en la catedral no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Solo sabía que no podía permanecer en silencio, y ese único momento de valentía me lo dio todo. Un propósito, una familia, amor. Me dio a mí misma. Nos dio a ambos un futuro. Me levantó la barbilla con los ojos llenos del amor que ya no teníamos que ocultar. Un futuro que creía perdido hasta que una doncella de cabello rubio pálido y más valiente que sensata decidió que valía la pena salvar a un rey. Siempre valió la pena salvarte. Le acaricié la cara, sintiendo la cicatriz a lo largo de la mandíbula, la fuerza que había debajo. Solo necesitabas que alguien se diera cuenta. Entonces me besó, lento y profundo, lleno de promesas. Cuando finalmente nos separamos, la luna había salido, pintando todo de plata. Caminamos juntos de vuelta al castillo, de la mano, dejando huellas en la nieve fresca. Detrás de nosotros, el jardín permanecía tranquilo y silencioso. Delante, la luz brillaba desde las ventanas del castillo. Hogar, calidez, seguridad ganada a través de la prueba y la verdad.
Había entrado en este castillo hace 3 años como una chica asustada que intentaba desaparecer. Casi lo había conseguido. Casi me había hecho tan pequeña y silenciosa que podría haber visto cómo quemaban vivo a un buen hombre sin que nadie oyera mi protesta. Pero encontré mi voz en ese momento crucial, y esa voz lo cambió todo. Salvó a un rey, desenmascaró a traidores, reformó un reino y, en última instancia, me salvó a mí misma. Esta era mi historia, no la de una sirvienta que se convirtió en reina. Esa aún estaba por escribirse, aún era incierta, aún se estaba desarrollando, sino la de una mujer que aprendió que a veces lo más poderoso que se puede hacer es simplemente negarse a permanecer en silencio, que descubrió que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, que demostró que incluso la voz más pequeña alzada en el momento adecuado puede detener un funeral y comenzar una revolución. Y cuando cruzamos el umbral de nuestro castillo, nuestro hogar, nuestro futuro, supe con absoluta certeza que nunca volvería a ser invisible.